Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy continuamos con la sección de macros en pocos pasos, trabajando directamente con lo último que habíamos visto en el video anterior, que era la de generar un menú contextual o más, o mejor dicho, un sistema de botoneras que nos acompaña en el movimiento de la pantalla. ¿Sí? Eso lo que nos permitía es no estar generando todo un sistema de botones en diferentes posiciones de la hoja, para que al momento de que si hicimos un cambio en la macro, cambiamos el nombre o agregamos algo nuevo, no tener que estar editando cada uno de esos botones, ¿sí? Pero lo que tenía de malo el menú anterior era que, como habíamos visto un código bastante fácil, el problema era que siempre se posicionaba en la esquina superior izquierda, ¿sí? Salvo que modifiquemos algunos valores de manera literal. Pero bueno, lo que vamos a presentar hoy es hacer lo mismo, pero que el sistema recuerde cuál fue la posición en que le hicimos doble clic en la celda. Es decir, que recuerde cuál fue la distancia en X y cuál fue la distancia en Y, para que al movernos de hoja, el mismo recuerde y mantenga esa posición. Pero antes de ir a los papeles, tenemos que entenderlo teóricamente, lo que vamos a hacer, si no el código después no lo vamos a entender. Aunque sean pocas líneas, no vamos a entender bien lo que estamos haciendo. Así que voy a tratar de graficar lo que vamos a hacer después por código. Hagan de cuenta de que este cuadro gris es justamente toda la hoja, pero toda la hoja en su magnitud, ¿eh? Y hagan de cuenta que este cuadro celeste es el rango visible, solo lo que estamos viendo en pantalla. Hagamos de cuenta de que es la celda a la que le hicimos clic o doble clic, es decir que desde el origen de coordenadas hasta la celda que nosotros le hicimos clic, hay, supongamos, tres celdas. Vamos a trabajarlo con celdas y no con distancia, porque es como que las distancias van a ser muy grandes y después llevar la cuenta se nos va a complicar. Hagamos de cuenta de que desde la celda que le hicimos clic hasta la primera celda o hasta el origen hay tres celdas. El tema es que esas tres celdas se tienen que recordar pero como valor absoluto. ¿Por qué? Porque cuando yo desplace al rango visible y supongamos me posicione en la columna B, o no importa, me voy de ese contexto, me desplace hasta la columna E como primer columna visible, las tres celdas van a seguir siendo desde el origen de coordenadas y el menú va a quedar acá, donde le hicimos clic a la celda y no nos va a acompañar, ¿sí? No va a acompañar el movimiento de la pantalla. Entonces, nosotros tenemos que recordar estas tres celdas, pero considerarlas a través de las celdas visibles. Considerando eso, ahí sí vamos a entender de que ahí debería colocarse el menú. Pero considerando solo las tres celdas no es suficiente. Nosotros tenemos que considerar estas tres celdas más las primeros que se ven desde el origen de coordenadas. Es decir, esta distancia más esta distancia es donde tenemos que colocar el menú contextual o la botonera, como queramos llamarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces lo que nosotros tenemos que calcular es esta distancia, que la vamos a pintar, a ver si podemos, de otro color, como para marcar la diferencia. Esta distancia roja, porque después se la vamos a sumar a la distancia de las columnas que no estamos viendo. ¿Sí? Porque estamos posicionados, por ejemplo, en la E. Es lo mismo que si yo haría esto. No, me pasé. Esto, ¿sí? Bueno, entendiendo eso, ya podemos trabajar con el código. Para eso, bueno, vamos a seguir trabajando con dos eventos nativos del worksheet. Uno es el antes del doble clic y el otro es cuando hacemos un cambio de selección. Ah, perdón, y estas dos variables que si bien yo las llamé posición X y posición Y, en realidad es esta distancia. Consideren que nosotros estamos tomando como ejemplo el eje X, pero esto se replica también para el eje Y, ¿eh? O sea, es lo mismo para los dos el ejemplo que estamos haciendo. Bueno, como vimos en videos anteriores, vamos a cancelar la edición de la celda. Cancel igual true. ¿Qué hace esto? Cuando le damos doble clic no me edita la celda. ¿Sí? ¿Vieron que generalmente abre la celda? Luego vamos a tener que trabajar ya con el objeto menú. Para eso en el video anterior habíamos grabado una macro que habíamos obtenido este código, ¿sí? Que es la selección del objeto. Pero yo no quiero todo esto o sea, yo no quiero la propiedad select, sino que justamente quiero esta línea que me convoca el objeto menú. Y lo vamos a agrupar para trabajar ya directamente con
Es con todas las propiedades del menú. Lo que primero tenemos que hacer es algo sencillo. Es ocultar o mostrar. Sí, punto. Acuérdense que punto es porque estamos trabajando la continuación de esta línea. Punto visible. Esta propiedad ya me devuelve por defecto true or false. True cuando está visible, false cuando está oculto. Y no hace falta igualarla a true porque ya por defecto implícitamente la respuesta me la está dando su propio valor, ¿sí? Así que con que hagamos esto es suficiente. Else and if. Bueno, la primera parte es fácil. Si está visible y le dimos doble clic es porque la queremos ocultar. Así que punto visible igual false. La segunda parte también. Si está oculta y le hicimos doble clic es porque la queremos mostrar. Así que punto visible igual true. Pero no se termina acá, porque esta parte es justamente la que tenemos que tomar la medida de la línea roja. Comencemos con la posición en X. ¿Sí? Está mal llamada el nombre de la variable, lo sé, pero bueno, ya la tengo así. Para tomar esta distancia, lo que yo necesito primero es saber desde la celda que le di clic, es decir, este cuadrito, cuál es la distancia hacia el origen. Eso es fácil. Si yo hago clic a una celda, esa celda que automáticamente se envía por parámetro y se almacena en la variable target, tiene como propiedad la distancia al origen que es left. Entonces target.left. Esa es la distancia total, es decir, la suma del azul y el rojo. Pero acá hay un detalle, porque como yo solamente quiero esta línea, esta distancia, y quiero restarle esta que está acá, ¿cómo le resto esto? Si yo estoy posicionado, por ejemplo, en la columna E, ¿cómo le resto la distancia de la A a la D? Y eso lo tenemos que hacer con los rangos visibles, ¿sí? Que ya lo estuvimos viendo en videos anteriores también, que justamente son estas celdas que nosotros estamos viendo, que a medida que nos desplazamos en la hoja siempre va cambiando sus valores. Ya tenemos que saber que vamos a trabajar con los rangos visibles, así que esto de momento lo corto y hago otro agrupador. With active window.visible range. Así que estamos trabajando ya con otro grupo. Perdón, ¿sí? Les aclaro una cosa. Nosotros estamos poniendo un width anidado. Eso significa que está este width adentro de este width. Pero como nosotros estamos configurando un nuevo width, cada vez que le pongamos un punto va a ser sobre este width. Ya perdimos el foco de este width. Perdón que lo diga con tantos width, pero bueno. Lo que quiero decir es que si yo quisiera trabajar con el objeto, con este objeto, dentro de este width tendría que convocar todo su nombre. ¿Sí? Por ejemplo, punto visible, ¿ok? No se puede combinar dos width. Bueno, obtenemos hasta ahora la distancia entre el azul y el rojo en X. Después lo tenemos que hacer en Y o en top. Pero esto le tengo que restar el azul. Para eso tengo que transformar con el rango visible o customizar una celda. ¿Sí? Lo vamos a hacer a través de cells, perdón, cells, el cual, si yo le hice clic a esta celda, puedo saber también como propiedad de esa celda cuál es la fila de esa celda. Así que target.row. Yo ya sé que estamos trabajando sobre la celda, sobre la fila 8, por ejemplo. El asunto es la columna. Quiero convocar la primera columna visible, que según este ejemplo es la E. Para obtener el valor de la primera columna visible, trabajamos con el Active Windows. ¿Sí? Así que punto column. Esto me va a dar el índice de la columna. No me va a decir que es la E con letra E, sino que me va a decir que es la 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y por eso trabajamos con el cells, que trabaja con coordenadas. Target.row es el 8, columna es 5. Eso significa que estamos posicionados acá, en este cuadrito azul. Sobre esa celda le vamos a obtener la propiedad left. Entonces, a la distancia total
le estamos restando esta distancia. ¿Y qué obtenemos? La roja, la que yo quería, para saber cuál es la posición neta desde la columna visible, desde la primera columna visible. ¿Sí? Más o menos se entiende, pero que sí. Así que bueno, tenemos que repetir el proceso para la distancia en i. Así que posición i es igual target.top menos cells. Y acá invertimos. No voy a tomar el target.column, sino que el punto row, porque es la primera fila visible. ¿Ok? Punto row, coma, y si target punto column punto top. Bueno, a ver, freno acá, doble clic y tenemos que me dice 420 para X y 616 para Y. Acá, esta celda que está acá, ¿eh? ¿Esa celda es la distancia desde el origen? No. Es la distancia desde la primera columna visible que ahora coincide con la A. ¿Sí? Pero si estamos posicionados desde la E, esa distancia me va a desplazar hasta acá. ¿Ok? Más o menos. Como ya sabemos la línea roja para X y para Y, y como implícitamente ya estamos parados sobre la primera columna visible que hicimos el cálculo, almaceno estos valores al objeto. Así que ahora como nos fuimos del width del rango visible, volvemos al width del objeto. Punto left es igual a posición en X. Punto top es igual a posición en Y. Y lo muestro. ¿Sí? Y se acuerdan que le habíamos hecho clic ahí. Bueno, obviamente no estamos trabajando como vimos en el video anterior de subir o sumar un poquito más para que se vea el menú. Eso lo van a tener que hacer ustedes, en todo caso, a mano se van a tener que dar cuenta, ¿no? O ven el video anterior y le aplican ese pequeño cálculo que hemos hecho para que suba un poquito, sumando la distancia del grupo. Bueno, no quiero mezclar cosas que no estamos viendo en este video. Bueno, aunque parezca mentira, eso es todo para esta primera parte. Y aunque no lo crean, lo más complicado ya terminó. ¿Sí? Lo más complicado es entender que necesitamos la distancia roja en X y en Y. Así que configuramos ahora cuando hacemos un cambio de selección para que me acompañe en el movimiento. Volvemos a agrupar, porque esto lo vamos a necesitar. Y decimos, ¿se acuerdan que yo les dije que... Ah, no, ¿saben qué? En realidad este necesito, porque me resulta más cómodo. ¿Se acuerdan que les había dicho que si estamos con un width no podemos combinar otro width? Así que si queríamos trabajar sobre el objeto tendríamos que poner toda la línea entera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, cada vez que hagamos un cambio de celda, que el sistema actualice la posición del objeto para que nos acompañe en el movimiento. Así que al objeto con propiedad left le vamos a almacenar ¿qué cosa? ¿Posición? No, porque posición solamente era desde la columna visible hasta el objeto que le hicimos clic, ¿sí? Pero nos faltaría sumar ahora esta parte, la parte azul. Así que básicamente tenemos que hacer... A ver que me va a tirar error si no le pongo nada. Básicamente tendríamos que hacer esto de vuelta, solo que en vez del target, el post. ¿Sí? Así que voy a copiar esto y esto le sumo el posición en X. ¿Sí? Y bueno, si todo está bien, obviamente está mal colocado porque, bueno, ahí. Bueno, me lo había colocado abajo y no se veía. Pero bueno, la idea es entonces, cuando movamos, bueno, esto obviamente no se ve porque está arriba ahora. Bueno, entonces, ahora nos acompaña, ¿sí? A donde le hicimos doble clic, se va a quedar. La idea es que ustedes calculen más o menos la mejor distancia y ahí se va a quedar.
¿sí? Y tenemos un sistema de botonera sin necesidad de estar colocando botones fijos en todas las hojas. Podemos utilizar todas esas celdas que siempre tenemos bloqueadas por los botones con un pequeño sistemita como este. Así que bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Espero que lo puedan utilizar y les sea de utilidad. Les soy sincero, cuando estuve haciendo este material para este video, realmente se me vino a la memoria muchas cosas que si lo hubiese hecho de esta manera me hubiese facilitado la vida. Así que como a mí me hubiese facilitado la vida, como a mí me hubiese sido de utilidad, lo comparto porque creo que a ustedes también, ¿sí? Así que bueno, gente, si les gustó, como les pido siempre, por favor, denle like, comenten, compartan y suscríbanse para obtener las últimas novedades del canal. Me despido y nos vemos. Hasta la próxima.